Hola a todos y a todas, hoy estamos con Facundo Aguirre, vamos a charlar un poco sobre la historia del movimiento obrero argentino. Él es coautor de este librazo que es Insurgencia Obrera y también polemizó y debatió con intelectuales del peronismo y de la izquierda. Y también vamos a charlar un poco sobre el presente porque es trabajador estatal que están en pleno proceso de lucha frente a los ataques de Milei. Así que bueno, Facundo, ¿cómo estás? Bien, bien, agradecido de estar acá. Bueno, me alegro. Me gustaría empezar charlando un poco, te escuché hace unos días en una intervención, ¿no? Vi un video de una intervención tuya en una asamblea del Ministerio, ex Ministerio de Trabajo. Actual Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Ahí vamos, bueno, en la nueva formulación, donde vos planteabas en esa intervención que la clase trabajadora argentina, el pueblo trabajador argentino en realidad tenía una historia, una identidad combativa que se desarrolló un poco a lo largo de su historia y que incluso esa identidad la hace ser una de las más combativas del mundo. Me gustaría que un poco cuentes cómo llegas a esa conclusión. Mira, voy a partir de algo que sostiene Milei. En su discurso Milei dice que la decadencia argentina empezó hace aproximadamente 100 años. ¿Sí? Sí. En general se lo asocia a la idea de la intervención de las masas populares en la vida política por el sufragio universal. Pero si uno hace cuentas, hace 105 años fue el primer gran levantamiento obrero que hizo la clase obrera argentina, que fue la Semana Trágica. En estas fechas, Poquito, exacto. es decir, entre el 8 y el 13, Sí, 14 de enero, una semanita. En ese momento la clase obrera argentina se levanta por un conflicto en los talleres Bacena, donde intentan ingresar los rompehuelgas, en los enfrentamientos mueren 3 obreros y eso provoca un levantamiento de características insurreccionales en la ciudad de Buenos Aires. Una huelga generó una semana, enfrentamientos, etcétera. Obligó a la burguesía a respuesta violenta a la formación de la Liga Patriótica, a los progromos contra los obreros anarquistas y contra los judíos en los barrios de Buenos Aires, en Villa Crespo fundamentalmente. Entonces, yo la conclusión que saco que en realidad cuando habla de la decadencia argentina, está hablando de que la burguesía argentina hace 100 años se ve amenazada por la existencia de un sujeto peligroso que cada vez que es atacado suele ocupar el centro de la vida política y social. Y lo hace con sus métodos, las asambleas, la coordinación de esfuerzos, la huelga general, la ocupación de las calles, los enfrentamientos con la fuerza de represión. Y esa es una constante en toda la historia argentina. Es decir, no es el primer gobierno que intenta hacer una contrarrevolución por decreto. El filósofo alemán Karl Marx solía decir que la revolución hace la ley y no la ley la revolución. Bueno, lo mismo vale para la contrarrevolución. Es decir, es en las calles donde se define si el programa que propone Milei se va a aplicar o no. Y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia argentina. Los grandes levantamientos sociales que protagonizó la clase obrera en la Argentina fueron respuestas a ataques brutales de la burguesía, el cordobazo contra el plan Quiroga-Bacena o el objeto de estudio Insurgencia Obrera, que es la huelga general de junio y julio de 1975, contra un plan muy similar a este. Es decir, este es un tipo de Rodrigazo. Si tomamos por Rodrigazo el concepto de un golpe devaluatorio brutal contra la clase obrera, congelamiento de salarios y liberación de precios. Me gustaría detenerme justamente en esta investigación que haces vos, sobre todo porque es novedosa, digamos, dentro de los estudios en su momento de la década de los 70, vos planteás como respuesta incluso a Rodrigazo justamente las coordinadoras, ¿no? Las coordinadoras interfabriles. ¿Podés expresar o contar un poco más cómo funcionaban, por qué surgieron incluso en ese momento? Una aclaración, porque este libro lo escribimos en común con la compañera Ruth Werner, entonces no es mi pensamiento, es una elaboración en conjunto colectiva con Ruth Werner, que en realidad fue la que empezó esta investigación. Justicia al hecho. Ya la vamos a traer algún día. Bien, estaría muy bueno. La pregunta era ¿Cómo surgieron estas coordinadoras? Vos tenés que en fines de mayo, junio y principio de junio de 1975 se lanza el Plan Rodrigo, que es el ministro Celestino Rodrigo, que había reemplazado a Gómez Morales ante el fracaso del Pacto Social. De Isabel Perón. De Isabel Perón. Esto es bajo el gobierno de Isabel Perón. El Pacto Social había sido la política maestra del gobierno de Perón, que en un intento de acuerdo obrero-patronal, auspiciado por el Estado, para aumentar la productividad, etcétera, etcétera, pero que llevó toda una legislación que prohibía la huelga,
congelaba los salarios, dejaba de lado las paritarias, etc. Entonces vos tenés el Plan Rodrigo, es un ajuste brutal contra el pueblo trabajador y empieza a encontrar respuestas. No desde la dirección del movimiento obrero, que estaban en el gobierno, estaban con el gobierno, sostenían al gobierno de Isabel Perón, sino por abajo, en las instituciones que a lo largo del año 73, 74 y desde antes, porque Argentina vive del año 1969 un proceso de insurgencia obrera. Es decir, en 1969 la clase obrera argentina se levanta en la ciudad de Córdoba, protagoniza una semi-insurrección y hiere de muerte a la dictadura de la Revolución Argentina. Y en ese proceso se empieza a generar un proceso de autoorganización de los trabajadores. En distintas partes del país. En distintas partes del país, pero que Córdoba fue uno de los epicentros y quizá el Citrac-Citran, los sindicatos clasistas de la Fiat, son su máximo ejemplo. ¿Cuál es la característica? Son sindicatos apegados a la base, o organizaciones apegadas a la base, donde funcionan bajo el método asambleario y de la democracia obrera, con delegados por sector, con mandato, donde le discuten a la patronal el territorio de la producción, es decir, son un límite a la dictadura patronal en el terreno de la producción y por lo tanto son una especie de doble poder en el terreno de las empresas, ¿sí? Eso se desarrolla entre el 73 y el 74 en las luchas contra el pacto social y en 1975 van a ser las protagonistas de la formación de las coordinadoras interfabriles. Son fundamentalmente las comisiones internas de la gran industria de la zona norte, oeste y sur de Gran Buenos Aires, La Plata, Berizo y Ensenada, Capital Federal y en Córdoba la Mesa de Gremios en Lucha. Creo que en el libro planteas que alrededor de 130.000 trabajadores... Son 130.000 trabajadores, que es algo más del 10% de la clase obrera industrial de la Argentina existente, e implicar unas 130, 140 organizaciones de base, fundamentalmente comisiones internas y algunas secciones sindicales. Estas organizaciones empiezan a agitar y a organizar la lucha contra el Plan Rodrigo, ¿sí? Que primero se hace a escala de empresa, después se hace a escala de localidades, después a escala regional, hasta que se llega a un gran paro nacional el 27 de junio de 1975, convocado por la burocracia sindical, la CGT, encabezada por Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, bajo la consigna gracias Isabel por homologarnos los convenios, porque hay un tema, que como hay un ataque brutal contra el salario de los trabajadores, no se quieren homologar los convenios colectivos, ¿sí? Que permitían empatar esa devaluación que estaba sucediendo. Es un paro limitado de mediodía, con movilización a Plaza de Mayo, pero se transforma en una gran irrupción de la clase trabajadora en la ciudad de Buenos Aires y pasan de cantar 14.250 o paro nacional, que era la consigna que movilizaba hasta ese momento, a pedir la cabeza de los traidores Rodrigo, López Rega e Isabel. O la famosa consigna, dame una mano, dame la otra, dame Rodrigo que lo hago pelota. Es decir, se empieza a radicalizar el movimiento. Las coordinadoras van a seguir en esta tónica. O sea, está la fuerza, que hay una anécdota famosa, que es que el 28 de junio se reúne el gabinete, el ministro Ricardo Otero... al día siguiente de la movilización. Al día siguiente de la movilización, el ministro Ricardo Otero exige la homologación de los convenios, López Rega lo insulta y Otero, que era un hombre voluminoso, lo corre alrededor de la mesa de gabinete para cagarlo a trompadas. Es decir, eso muestra el nivel de tensiones y la crisis que había provocado la irrupción de la clase trabajadora. El 3 de julio hay una movilización convocada por las coordinadoras que va a ser histórica, porque es la irrupción de la clase obrera, de los cordones que rodean la ciudad de Buenos Aires, intentando invadir la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es como una réplica el 17 de octubre, claro. Llegar al centro, las columnas obreras llegando al centro, como fue el 17 de octubre de 1945, pero esta vez contra un gobierno peronista. Y eso es lo que decía la burocracia, a convocar al paro nacional del 7 y 8 de julio, que es el que va a derrotar al Plan Rodrigo y va a poner en huida al ministro López Rega, que era a su vez el jefe de la banda fascista de la AAA. Entonces, te muestra la potencialidad de la clase obrera y una característica de toda la historia de la clase obrera. Es decir, la asamblea como núcleo fundador de todo movimiento, la democracia obrera. La coordinación, es decir, la unión de las distintas asambleas, comisiones internas para empujar la huelga general e imponer el frente único, y la huelga general como el medio para derrotar los planes de guerra de la burguesía en su contra. Mira, muy interesante. Sobre todo por la potencialidad que vos le estás dando a las coordinadoras
para que pensemos un poco el presente. ¿Qué límites tuvieron? El límite que tuvieron las coordinadoras, creo yo, fue su dirección. O sea, sí. la dirección, el límite que tuvo la clase obrera argentina en la década del 70 no fue no está puesto desde el punto de vista de los esfuerzos realizados. La clase obrera dio todo de sí, incluso más. El límite está puesto en la política de sus direcciones, porque la dirección del movimiento obrero argentino era el peronismo. Y el peronismo llega al poder bajo la promesa de encabezar un proceso de liberación nacional. Ahora, ni bien llega al poder, la política de Perón es intentar frenar la insurgencia obrera, defender los intereses de las grandes patronales en el pacto social y negociar con el imperialismo, no liberar el país del imperialismo. Muerto Perón, esto se agrava. Y el plan Rodrigo es un intento de alinear al país en un plan fondomonetarista, es decir, alinearlo completamente con el imperialismo. Entonces hay un problema, que es que la dirección del movimiento obrero llevó al movimiento obrero a un callejón sin salida. Y además, la burocracia sindical, como con este proceso, porque se sentía amenazada por el proceso de autoorganización, sí, y de recuperación de comisiones internas que existían en las fábricas, encabeza la banda, integra la banda de la AAA, ataca a los tiros a la insurgencia obrera. Un escritor que se llama Cicotillo lo bautizó como la era de los culatas, es decir, la era de los matones de la burocracia, intentando imponerse contra la vanguardia obrera que luchaba contra el pacto social. Entonces hay un problema, que es que su dirección, esta dirección, en 1975, después del paro general, en vez de seguir la lucha para tirar abajo el gobierno de Isabel, que había estafado el mandato electoral que tenía y había encabezado un gobierno que había atacado de manera violenta a la vanguardia de los trabajadores, que había causado más de 1.800 muertos a través del accionar de la AAA, frena la lucha y dice que hay que sostener al gobierno. Entonces la burguesía saca la conclusión de que el peronismo ya no es la fuerza que puede contener a los trabajadores, entonces que es necesario una salida de fuerza. Y ahí se abre el camino al golpe de Estado. Ahora, toda la política de la burocracia frente al rearme de la reacción que intenta hacer un golpe de Estado es negociar con los golpistas, es tratar de frenar el golpe mediante negociaciones y no movilizar a la clase obrera, y termina con un gobierno que era odiado por la clase obrera y por los sectores medios porque le había hecho un daño incalculable. Me acordé que lo nombraste a Casildo Herreras, que es el que se va, ¿no? El mismo día, yo me borré. Cuando le preguntan en Uruguay qué hace acá, qué pasa en la Argentina, dice, no sé, yo me borré. Bueno, ella te muestra. O sea, eso eran mucho. Los dirigentes obreros argentinos. Entonces hay un problema de dirección. Esos dirigentes llevaron a la clase obrera argentina a la impotencia y la desorganizaron para enfrentar el golpe que se dio en 1976. Entonces, en primer lugar, el peronismo y la burocracia sindical son los responsables. Y después, dentro de las coordinadoras, vos tenés ahí que el peso fundamental estaba dado a las corrientes guerrilleras, como Montoneros, sí, y el ERP, que eran profundamente, en el caso Montoneros, era frente populista, es decir, consideraban que había que rescatar al peronismo, un peronismo auténtico, contra debacle peronismo Isabel. Entonces toda su política no era reorganizar un frente con un sector de la burguesía opositora, cuando la burguesía de conjunto se había pasado el ataque a los trabajadores con el plan Rodrigo. Entonces no tiene una política alternativa. Y el PRT es alternativista y también tiene un mismo tipo de política, porque ellos ven el peligro del golpe, pero dicen que hay que rescatar la democracia mediante una asamblea constituyente en un frente común con los montoneros, sí, que, como digo, predicaba un peronismo auténtico, y con el Partido Comunista, que en aquel momento planteaba un gabinete cívico-militar. Es decir, que para frenar el golpe había que negociar con los militares. Entonces eso lleva también a que las coordinadoras no tengan una política expansiva. Es decir, porque no pelean la base de la burocracia sindical, porque si bien las coordinadoras agrupaban alrededor del 10% de la clase obrera industrial, las grandes masas trabajadoras seguían siendo dirigidas por la burocracia, sí, sindical, y lo que había mostrado el paro general, en la unidad de esa vanguardia con la grande masa, entonces había que tener una política para profundizar el Frente Único Obrero y pelear la base de la burocracia sindical, no solo defendiendo el salario obrero, sino teniendo un programa para las clases, claro, medias que habían sido arruinadas también por el plan Rodrigo, por la devaluación.
habían visto desplomarse sus ingresos y sus ahorros, no tenía un programa para enfrentar el golpe, entonces eso impidió que las coordinadoras pudieran desarrollarse y fortalecerse como alternativa de dirección frente a esa burocracia. Es decir, fue la crisis de la dirección de la clase obrera argentina la que impidió que la clase obrera argentina pudiera avanzar más allá y asestar un golpe decisivo a las políticas del capital. Me gustaría ir un poco al presente y pensar justamente esta experiencia de las coordinadoras, de autoorganización, de la clase trabajadora. ¿Cómo podríamos pensar que esto de alguna forma sirva de alguna forma para la lucha, por ejemplo, en estatales, justamente que es donde estás vos en este momento? Qué pregunta difícil. Yo creo que todo momento histórico anterior hay que encararlo como lo que significaba. El marxista Walter Benjamin decía que había que tomar un momento histórico tal como relampaguea en el instante de peligro. Es decir, ¿qué significaba? Sí. Y hoy estamos en un instante de peligro. Estamos en una bisagra histórica. El gobierno de Milei es un gobierno que está intentando llevar adelante un plan de guerra contra la clase trabajadora de características históricas, en el sentido de que quiere retrotraer la historia argentina al siglo XIX. En ese sentido es un peligro importante, es una tarea importante la que tiene la clase obrera argentina, que es frenar ese ataque que le pega de lleno. Le pega de lleno. Es un gobierno, es la primera vez en los 40 años de democracia argentina que un gobierno democrático, ni bien asume, se plantea ese objetivo. ¿Sí? Y lo hace con la legitimidad de 15 millones de votos. ¿Sí? Ahora, no es muy democrático. Primero porque incumplió su contrato electoral, porque él dijo que venía a terminar con la casta y está gobernando con la casta, y para una minoría oligárquica de un 1 o 2% de la población, de los más ricos, contra las grandes mayorías populares y contra la clase trabajadora. No es democrática porque también se busca forzar la propia legalidad creada por la clase capitalista, es decir, porque quiere cambiar las leyes. La ley Ómnibus es un megaproyecto que busca liquidar leyes y procedimientos que hacen al funcionamiento de la vida democrática e institucional argentina. Entonces, estamos ante la amenaza de una dictadura civil o de una dictadura cívico-policial que lo que busca instaurar es una nueva relación de fuerzas que termine con este peligro que dijimos al principio, 100 años de intervención de las masas populares y la clase obrera poniendo límites a la ofensiva del gran capital. Entonces, frente a eso, ¿dónde reside la democracia? ¿Cuál es el poder soberano que las masas tienen que respetar? Entonces, ahí voy a responder tu pregunta. La democracia hoy reside en las asambleas barriales, en las asambleas en los lugares de trabajo, en las movilizaciones callejeras. Ahí donde el pueblo, porque a lo largo de toda esta historia, toda esta lucha de clases, le permitió a la clase obrera y al pueblo conquistar derechos e instaurar instituciones de la democracia obrera y la democracia plebeya, ¿sí? Que son los que se quieren barrer. Entonces son esas instituciones las que se están defendiendo y las que hay que defender y las que hay que llenar de contenido para poder enfrentar este plan de guerra. Entonces, ¿en qué nos sirve el 75? En esta dinámica que te decía, hace falta recomponer la unidad de los trabajadores y el pueblo a partir de la democracia de base, de la democracia de los trabajadores, de la democracia asamblearia, de la organización de los cacerolazos en las asambleas barriales, de la organización de asambleas de trabajadores para garantizar el paro general del 24 de enero, de la coordinación de esas asambleas de trabajadores, juntas internas combativas, sectores que están siendo golpeados abiertamente por la ofensiva capital en plenarios, en una gran coordinadora. Es decir, nosotros en estatales, desde la agrupación Marrón, hemos planteado que hace falta hacer un plenario de todos los sectores de los estatales abiertos, delegados y de base, y de todos los sectores atacados por el plan Milei en Plaza de Mayo, para discutir el plan de lucha y coordinar los esfuerzos. Es decir, en esa dinámica, asamblea, coordinación de esfuerzos, imponer el frente único y marchar hacia la huelga general.
que el 24 de enero es un primer paso. Es un primer paso. Porque es un paro general que le hemos arrancado a la burocracia sindical. O sea, es una combinación de que la burocracia está atacada por un gobierno que no le deja margen de negociación y de que la base de los trabajadores en la marcha a tribunales mostraron su disposición a luchar y le impiden a la burocracia también maniobrar en la negociación. Entonces estamos en un escenario muy interesante para que los sectores de base de trabajadores vuelvan a tomar una dinámica que impongan un gran movimiento que marche hacia la huelga general. Si en este país las grandes huelgas generales, ya sea la Semana Trágica, ya sea el 17 de octubre de 1945, ya sea la resistencia peronista, que no fue una huelga general, pero fue un gran movimiento obrero, ya sea el Cordobazo, ya sea la huelga del 75, ya sea el 2001, siempre surgen por abajo. Siempre surgen de la iniciativa de los trabajadores y sus instituciones de base y de las instituciones que crean para la lucha. Entonces hay que retomar esa dinámica. No va a ser igual. Esta es otra clase obrera, más compleja, más poderosa por un lado, porque hoy el mundo del trabajo es la gran mayoría de la población y de las profesiones. Es decir, el trabajo asalariado se ha extendido de una manera descomunal en la actual sociedad. Y muy heterogénea. Y es muy heterogénea, más feminizada, con diversidad, más migrante, más precarizada también, que ese es el gran problema, y también más fragmentada, porque la estrategia de la burguesía ha sido fragmentarla y los sindicatos han sido cómplices de esa fragmentación, ¿sí? Ahora, esta misma clase dio respuesta, porque en el 2001 en la Argentina surgen los movimientos piqueteros, una respuesta inédita. La organización de los trabajadores ocupados es algo inédito a escala internacional. Vos participaste en la rebelión del 2001, participamos, sí, con el PTS. Así es. Incluso también en ese momento funcionaron asambleas barriales. Sí. Bueno, hubo distintas instancias de organización, cacerolazos. ¿Ves algún paralelismo en principio? ¿Alguna diferencia? El paralelismo es que surge, todo movimiento social empieza donde terminó. Se retoma el hilo, se retoma donde terminó el anterior. Parecía ser una ley histórica. Y acá tenemos que empiezan las asambleas barriales, es decir, los cacerolazos. La diferencia es que en el 2001 las asambleas barriales son posteriores al estallido. Acá son previas al estallido, lo cual nos permite anticiparnos, organizar una fuerza que puede intervenir cuando todo estalle de manera organizada y darle una dirección y una salida a esa situación, y que no sea aprovechada por tus verdugos que hacen alguna maniobra para lo que vos conquistás en la calle, arrebatártelo en el palacio, ¿sí? Entonces, en eso hay un paralelismo, ¿sí? Hay un paralelismo en el espíritu asambleario, y creo yo que lo otro que es común es que el ataque en curso es brutal y afecta también a grandes sectores sociales, como fue en el 2001. En el 2001 la clase obrera de la industria quedó por fuera, quedó atenazada en el periodo previo luchó mucho contra el gobierno de la Rúa, protagonizó grandes paros generales, pero en el momento del estallido fue contenida por la burocracia sindical que sostiene al gobierno de Duhalde, que es quien reemplaza... O sea, participan los trabajadores individualmente, pero no como clase, no como organizaciones, ¿sí? La participación de los trabajadores ocupados es a través de las fábricas recuperadas. Nosotros en aquel momento, como partido, como organización, priorizamos ese sector como nuestro sector de trabajo, porque ahí veíamos la posibilidad de, uniendo las fábricas recuperadas, las asambleas populares y los movimientos piqueteros, coordinándolos, es decir, retomando la conclusión del 75 de que hace falta la coordinación, se podía hacer una fuerza que desde afuera empujara influyera sobre la clase obrera ocupada, que estaba aterrorizada por la desocupación y atenazada por la burocracia, y pudiera imponer la huelga general. Hoy tenemos que el ataque es de lleno contra la clase obrera, que si hoy no reacciona todavía es porque la burocracia sindical no está convencida de luchar. Va al paro general, se ve obligada a movilizar, pero no está convencida de luchar, porque es una burocracia que desesperadamente quiere negociar. Entonces, todo lo que vemos por abajo es para imponerle la profundización de la lucha a estos dirigentes, o para impedir que si nos traicionan, el movimiento sea desarmado. Es decir, hoy es con los dirigentes a la cabeza, pero nos tenemos que preparar
para cuando sea con la cabeza de los dirigentes. Entonces, creo que el paralelismo va por ahí. Las fuerzas hay que organizar, las asambleas barriales, al movimiento de mujeres, al movimiento de la diversidad, a los inquilinos, al movimiento ambientalista, a todos aquellos que están siendo atacados, que están siendo golpeados por la declaración de guerra de Milei, y con esa fuerza impactar sobre el movimiento obrero o confluir con el movimiento obrero que va a participar de la lucha para hacer una gran huelga general política, que es uno de los derechos adquiridos que quieren liquidar con el plan Milei. Porque la clase obrera conquistó el derecho a hacer la huelga general, y la huelga general es el derecho a ejercer la violencia, diría Walter Benjamin. ¿En qué sentido? En que los trabajadores, a partir de su acto, deciden o no el curso de la sociedad, el curso de las políticas de la sociedad. Es decir, se convierten en una soberanía distinta a la del poder oficial. Dicen, no, esta no es la política que queremos. Y esa es la fuerza democrática que nosotros aspiramos a que se manifieste y se imponga. Bueno, cerramos acá. Ya saben, si nos quieren dejar comentarios, likear y suscribirse al canal. Y seguramente nos vamos a estar encontrando en otro momento para charlar sobre otros aspectos de la historia argentina también y de la lucha de clases. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.